Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Es un gusto para mí poder estar nuevamente en un nuevo episodio y con una invitada espectacular. Ella nos hizo tiempo en su agenda desde el año anterior para que vean lo linda que es. Y pues yo quiero conversar con ella de una energía que para mí lo mueve todo, para mí es una energía muy importante en nuestra vida, en nuestro ser y es una energía de creación como tal. La invitada del día de hoy es la doctora Gabriela Santini. Ella es médico, es sexóloga y el trabajo que ha hecho a mí me encanta porque une toda la parte de la sexualidad, no desde un punto de vista médico, sino desde una parte holística. Entonces yo le empecé a seguir a ella, hice algún curso que ella también tiene colgado que les iremos contando por ahí. Escuché un montón de entrevistas y podcasts que le han hecho y dije, no, yo la tengo que conseguir, la tengo que traer para poder compartir esta información con ustedes. Así que doctora Gaby, muchísimas gracias por aceptar la invitación, qué gusto que esté aquí con nosotros. Preséntese un poquito para que la gente que no le conoce le conozca quién es usted y cómo llega a su momento actual. Ay, qué lindo, gracias por esa invitación, por esta introducción, te agradezco muchísimo, además que siempre me emociona saber que las personas están siguiendo todo lo que estoy compartiendo. Y la verdad es que esta vocación de compartir el tema de sexualidad sí que fue nueva para mí porque yo, como muy bien dices, pues soy médico de Ujú. formación, era médico asistencial, tenía mi trabajo como médico convencional. Pero es cierto que en algún momento de la vida empecé a estudiar lo que se engloba dentro de lo que son las terapias alternativas. Y claro que cuando uno estudia terapias alternativas, en una forma u otra se va a cruzar con la energía, ¿sí? Exacto. Entonces, pues ya cuando descubrí el tema de la energía, para mí era fascinante porque como médico estaba acostumbrada a pensar que nuestro cuerpo es solo lo que se puede tocar, pues a ver, como abrirme a la posibilidad de que había algo de mi cuerpo físico que era llamado energía y que se Ujú. podía trabajar con esa energía, fue de muchísima curiosidad, me atrajo muchísimo, ¿no? Y así fue como empecé a trabajar con terapias que manejan energía en el sentido de que si vemos la homeopatía, la acupuntura, si tomamos en cuenta la sanación pránica, la colocación de las manos, pues estamos hablando de trabajar con la parte sutil de Claro. quienes somos, de la Ujú. parte que no es física tangible, pero que sí somos nosotros también, ¿sí? Las Exacto. flores de Bach, por ejemplo, que eso es muy revelador, se ve muy fácil el efecto de esas herramientas en el trabajo con lo sutil, ¿no? Así que yo me enamoré de ese mundo y pues por razones personales me interesó lo de la sexualidad. Ujú. Había oído escuchar del Tantra, que hablaban de la India y de una sexualidad espiritual y de una sexualidad sagrada. Y bueno, me daba muchísima también curiosidad saber de qué iba, ¿no? Así que me empecé a comprar libros muy lindos, que sabes, los libros de Tantra con Ujú. fotos son muy llamativos porque tienen a las parejas muy bonitas y entonces se miran a los ojos y yo decía, ah, pero a ver, ¿qué hacen aquí? Claro, claro, es otra cosa. Esto, sí, yo sé que es una foto muy linda, pero a ver, ¿cómo es esto? Porque esto es sexualidad, ¿no? Y bueno, así fue que empecé a investigar y llegué también a la información del taoísmo, que es Ujú. chino, ¿sí? Claro. Es una filosofía espiritual. ¿Y qué tenía esto en común? Las dos tenían en común el concepto de la energía sexual. Yo nunca había Ujú. oído hablar de energía sexual. Yo entendía, como la mayoría seguramente de las personas que nos escuchen, que la energía sexual, perdón, que la sexualidad era lo físico, que yo iba a la relación íntima con la persona, tenía un encuentro genital, fricción, orgasmo y todos contentos y nos sentimos muy bien, pero ¿qué era eso de la energía Exacto. sexual? Y porque estaba conectado con lo sagrado, con la espiritualidad, cuando también vengo de una educación donde la espiritualidad tiene que ver con la religión. Entonces Ujú. decía, bueno, pero a ver, y en nuestra religión de paso, pues hemos estado muy desconectados de la sexualidad en la religión católica. Entonces decía, ¿qué es esto? Y bueno, ahí empecé entonces a trabajar con todo y a entender que la energía sexual es esa energía que está en el Ujú. cuerpo
toda la energía que está en el cuerpo, la que trabajamos con la acupuntura, la que trabajamos con el Reiki, toda la energía de nuestro cuerpo, Sí, que total. se llama sexual porque es la energía que ocurre, que se construye cuando lo masculino y lo femenino se unen. Ujú, Entonces, en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide, que es una batería de energía, y el óvulo, que es otra batería de energía, se unen, comienza una multiplicación de células rapidísima, claro. ¿sí? Que la ciencia no puede explicar, ¿sí? Ujú, Es algo que supera la comprensión de nosotros, es algo donde ya tenemos que aceptar la existencia de algo más. exacto. Y en ese momento que hay esa multiplicación de células tan grande, que es una explosión, se Ujú, construye algo, se construye un ser humano, un un ser ser humano. nuevo. Entonces, Ujú, la energía que queda impregnada en ese ser nuevo es la energía sexual. Por eso se llama sexual, porque es de la unión de lo masculino y lo femenino, de los dos sexos, que juntos siempre van a crear. Siempre. Lo masculino y lo femenino se unen para crear. Y eso es lo que exacto. hace a la energía sexual, la energía de la creación, Ujú. Doc, que es la energía. Ujú. entrando un poco ya en el tema que me está llevando usted, el podcast se llama Quebrando Cascarones. Y lo que hacemos es invitarle a la gente a quebrar los cascarones o ese sistema de creencias que teníamos concebido de ciertos conceptos, de ciertas cosas. Uno de ellos, creo que es muy importante, es este de la sexualidad, ¿no? Lo que decía usted, una cosa es genitalidad y otra cosa es sexualidad. Como concepto que usted le da a la sexualidad, ya nos ha dicho que es esta energía de creación. ¿Cómo utilizamos esa energía de creación en nuestra vida, en nuestro día a día? Sí, fíjate, la utilizamos sin ser conscientes que tiene que ver con la sexualidad. Ujú, Nosotros vivimos con esa energía de la vida. Nosotros nos despertamos en la mañana y las ganas de vivir están asociadas con la energía sexual. Pero nosotros no tenemos esa, como dices muy bien, tenemos que romper paradigmas y tenemos que entrar en nuevos estados de conciencia para entender esa conexión. Y sabemos que esa conexión existe es cuando trabajamos a propósito para construir energía sexual y para desbloquear lo que ok. evita el movimiento de la energía. Cuando desbloqueamos lo que nos limita la conexión con el placer, con el cuerpo y con la sexualidad, cuando hacemos eso y cuando hacemos ejercicios de energía a propósito para que esa Ujú, energía sea más, entonces nos damos cuenta que estamos más conectados con la vida, estamos más alegres, estamos más vitales, estamos más creativos, más productivos. Ahí es cuando, por contraste, porque es muy difícil demostrarlo a menos que lo vivas. Yo te lo puedo claro. exponer 1000 veces en explicaciones y tú lo vas a dudar. Tú vas a Ujú, decir, bueno, yo no creo que eso sea así, pero ¿qué tiene que ver que yo tenga a lo mejor una historia dolorosa con respecto a la sexualidad porque alguien me molestó de pequeña y tal? ¿Qué tiene que ver eso con mi creatividad? Muchísimo. exacto. Pero se lo puedo mostrar es por contraste, porque cuando empecemos a trabajar y a sanar esa historia dolorosa y empiece la persona a reconectar con su cuerpo y su placer, es cuando viene esa expansión de alegría, de creatividad, de conexión con la vida. Dice, ah, entonces sí me estaba afectando, entonces sí Claro. está relacionado, ¿ves? Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Y bueno, entrando más dentro de ese tema, la temporada de ahora le pusimos de nombre herramientas para sanar. Y para mí una de las herramientas más lindas es esto de la sexualidad y por eso es que estamos con usted aquí compartiendo. Y yo le pongo un ejemplo personal, ¿no? Y tal vez algo que les pasa mucho a las personas. Yo también vengo de un hogar en donde esta parte de la sexualidad era muy reprimida. Entonces, en un punto uno piensa como algo que me da tanto placer también me trae tanta culpa. ¿En qué punto podemos separar ese placer y esa culpa como para utilizar esta energía para sanarnos internamente? Claro. Bueno, antes era más difícil porque no teníamos una prueba científica del impacto positivo del placer en el cuerpo. Ujú, Nosotros venimos de una formación religiosa que no la vamos a juzgar
porque era la que había para ese Exacto. momento y el nivel de conciencia, pero ciertamente que nos tenía como reprimidos en relación a la conexión con nuestro cuerpo y a la relación con el placer. Ujú. Venimos de unas enseñanzas que nos dicen el placer de los genitales es malo, no se pueden tocar los genitales, no se puede experimentar con ellos, no, es decir, además había mucha confusión, situaciones pasando que nos hacían dudar, como muy bien estás diciendo, porque el cuerpo pide Exacto. ese placer, el cuerpo lo pide de manera instintiva. Y luego teníamos el mandato mental, las ideas y creencias de que no se podía explorar. Ujú. ¿Qué pasa? Que hoy día la medicina ha ido encontrando que hay una neuroquímica del placer que beneficia a todo nuestro cuerpo. Nosotros mejoramos el rendimiento de nuestro sistema inmunológico, mejora la parte hormonal, mejora la parte mental, la parte psicológica de nuestras emociones, de nuestra comprensión del mundo, de nuestra capacidad de resolver problemas, si estamos en una experiencia de placer. Eso no quiere decir tener sexo todos los días, no. Lo que quiere decir es no tener prejuicios con Ujú. respecto a tu cuerpo, no tener prejuicios con respecto a disfrutar tu cuerpo. Si tú empiezas a aceptar que puedes acariciarte todo el cuerpo y no estás haciendo algo malo, si aceptas que está bien tocar tus genitales porque te lo piden y tener una experiencia de explosión de placer que es un orgasmo porque el cuerpo lo exige, porque el cuerpo se Exacto. pone tenso y te lo pide, ¿no? Ujú. Si tú todo eso le quitas los miedos, pues vas a ver que tu cuerpo está más relajado, ¿sí? Ujú. Más suelto, rinde mejor, te enfermas menos, se te trancan menos los músculos, o sea, te vas a sentir muy Claro, claro, diferente, en ¿sí? muchos Entonces, sentidos. entonces ya gracias al avance de la ciencia y de la ruptura de estos paradigmas, estamos viendo que podemos dejar ya esa historia de que era malo el sexo, que era malo el placer, porque para la religión nuestra el sexo como tal no era problema porque necesitábamos reproducirnos, Ujú. pero sí lo era el placer. Por eso es que Ya, claro. tenemos tanta confusión. Entonces ahora, pues no, ahora viene la medicina del placer. Tú vas a ver que en el futuro va a venir una medicina que va a promover la farmacia interna que ya Exacto. tenemos, ¿sí? Porque ya la tenemos, no tenemos que Ujú. irla a buscar ni a comprarla, solo tenemos que activarla. Y eso lo Exacto. vamos a lograr por el placer. Qué lindo, qué lindo. A mí me encanta cómo lo explica esto de la farmacia interna en alguna de los podcasts que yo escuché de usted, escuchaba esto, ¿no? Y cómo somos capaces de generar esto. Ahora entrando a dividir un poquito la energía, en un inicio nos decía que es una energía masculina y femenina que se fusionan. Y hay un concepto que yo le escuché a usted sobre la energía femenina que me fascinó, que era como dejarse estar, esa nada de la que nace todo. Explíquenos un poquito cómo se diferencian esas dos y ese concepto y ese cambio de paradigma de que esas dos energías viven en cada persona, ¿no? Que no es porque yo soy hombre, solo tengo una energía masculina y listo, sino que también tengo esa carga de energía femenina y que me ayuda de pronto a funcionar de una forma diferente. Claro, sí, eso es importantísimo hoy en día entender ese concepto de la energía masculina y la energía femenina para entendernos mejor nosotros mismos. Ujú. Fíjate, todo viene de la metáfora de la creación. Cuando estudiamos las diferentes corrientes espirituales que explican, que tratan de dar una explicación a por qué estamos aquí, de dónde venimos, ¿sí? Claro. Encontramos que es muy frecuente que se hable de que en el principio de todo hay Ujú. una sola cosa. Y esa sola cosa es un puro potencial. Todo es posible a partir de ahí porque no hay nada creado, pero todo puede ser creado. Exacto. Es un Ujú. misterio espiritual. Entonces, esa sola cosa dice un día, yo me quiero conocer, yo quiero saber quién soy, porque no me puedo conocer sola, una sola. O sea, tengo que Claro. tener algo delante de mí que me refleje. En ese momento es que se crean la esencia espiritual masculina y la femenina. Lo masculino va a ser siempre lo que se proyecta como el deseo de algo, el deseo, la Ujú. voluntad.
y se representa como un rayo eléctrico, positivo, con movimiento, con propósito, con acción. Y lo que recibe es ese puro potencial, esa nada, Ujú. que es la vamos a representar como un océano de partículas de amor. Ya. Entonces, imagínate que el océano de partículas de amor fuera como una masa de arcilla, que tú dices, bueno, con esta arcilla yo puedo hacer cualquier cosa. Yo puedo Ya, hacer un claro. sol, yo puedo hacer una flor, yo puedo hacer una figura humana, puedo hacer cualquier cosa. Eso es lo femenino. Lo femenino es el puro potencial, es lo que lo que va a tomar la forma. Y lo Ujú. masculino es lo que impregna de intención, lo que dice la voluntad de lo que se quiere crear. Ese misterio de esas dos esencias espirituales está representado en el espermatozoide y en el óvulo. El espermatozoide es un rayo, ¿sí? Que Claro. tiene movimiento, propósito, acción y que va con una sola línea Ujú. en pro de un objetivo. Y lo femenino es receptivo, es magnético, atrae, es pasivo. Y cuando ocurre la unión de ese deseo, voluntad de crear representado por el espermatozoide y ese océano de amor representado por el óvulo, ¿de dónde se forma el bebé? Se forma del tejido de la madre, ¿sí? Es decir, la arcilla la pone lo femenino. Ujú. Así que ese misterio de la creación, donde siempre masculino y femenino están juntos danzando para crear, es algo que lo tomamos de la comprensión de la creación. Claro. Y que luego, cuando nosotros vemos que estamos, nosotros como seres humanos estamos construidos por un espermatozoide y un óvulo, entonces todos tenemos un masculino y un femenino internos, Claro que ¿sí? sí, sí. Y es muy lindo entender un poco esto porque hay momentos en la vida en la que yo estoy, qué sé yo, queriendo crear algo, pero si es que no me dejo llegar por las energías o llegar por las intenciones o por esa idea creativa, no lo voy a poder crear. Y es esa comunión de estas dos Esa danza. energías, ¿no? Lo tan importante que necesitamos para poder seguir en la vida. Y Y ya que dame un empezamos, segundito antes de que claro. sigas con la siguiente idea, porque quisiera poner el ejemplo tuyo como hombre que tienes las dos energías y un poco lo que estás diciendo. Fíjate, cuando tú como persona, no importa, hombre o mujer, como persona, estás con tu idea, tu creencia, tu propósito claro, estás en un estado ejecutivo, proactivo, tú estás en tu masculino. Ujú. Pero cuando tú estás en silencio, estás meditativo, estás solamente siendo, no haciendo, porque Claro. hacer es masculino, ser es femenino. No es que estás estéril y no está pasando nada, no, es que estás creando ese océano de amor, ese Exacto. momento del potencial para que luego entonces brote lo que vas a crear y Ujú. entonces con todo tu masculino, que es acción, propósito, objetivo, tú lo lleves a cabo, ¿sí? Es Exacto. decir, danzamos entre las dos energías, seamos hombre o seamos mujer. Hombre, o sea, masculino, hacer, femenino, ser. Silencio, meditación, introspección. Masculino, movimiento, acción, definición, concepto, Ujú. separación. Es bien bonito porque en lo que lo identificamos lo vemos en nosotros y lo Claro. vemos en el otro y lo vemos en la vida. ¿Sí? Claro, claro que sí. Y es lindo lo que acaba de decir usted, lo vemos en la vida. Yo leía un libro de Tantra igual y decía que estamos jugando todo el tiempo con esta energía, ¿no? Porque si es que yo me voy a comer algo, yo me dejo penetrar por la energía de eso que estoy comiendo, ¿no? Entonces llega a ver como un baile de estas energías en todo el día, todos los días y todo lo que hacemos. Y la siguiente pregunta va con respecto a esto. ¿Por qué? Socialmente está como instaurado que a determinada edad ese baile tiene que dejar de ser, tiene que dejar de funcionar. Y ahí es cuando yo digo, se corta esta energía de vida en las personas, en un adulto mayor, digamos, que le dijeron que no, ya llegaste a una edad y listo. Claro, wow, sí, es muy importante esto que dices, porque lo que no nos enseñan es que esta energía se vive procesos de transformación. Ujú. La energía sexual, cuando estamos en la etapa de la vida de la reproducción,
esa energía nos motiva a unirnos sexualmente con mucha pasión, muy vigorosamente, muy frecuentemente, como objetivo de que nos reproduzcamos y podamos asegurar el mantenimiento de la especie. Pero esa energía no es que después, cuando ya baja la parte hormonal, porque ya no hace falta esa intensidad, ya que no vamos a reproducirnos porque ya pasó la etapa, ¿sí? Ya no Ujú. me convendría a mí a los 60 años estarme llenando de niñas, porque Claro, ¿para qué? Si yo ya voy, es como en otra etapa de mi vida con otras fuerzas, con otras capacidades, ¿no? Entonces, claro. la naturaleza lo tiene muy, muy bien diseñado. El ser humano biológicamente pues está diseñado para vivir entre 100 años más o menos, dependiendo de cómo trata su cuerpo, más o menos Ujú. pues ese es el tiempo. Así que la primera etapa de la vida, de los 0 a los 50, pues estás como disponible para todo eso. Pero luego viene la etapa de la energía sexual para el desarrollo interior. Imagínate que la energía sexual en la primera etapa de la vida es para lo externo. Claro. Entonces, yo uso esa energía sexual para aparearme, para construir las cosas que tengo de materiales, mi empresa, como tener mis bienes que obtenga, los coches, la cosa, bueno, todo lo físico material. Ujú. Pero luego, en la segunda etapa, esa energía sexual va a subir, porque ella sube por el centro del cuerpo, y va a impactar al corazón y le va a decir, le va a dar la oportunidad a la persona de que empiece un trabajo interior. Entonces, Ujú. no es que no tienes deseo sexual, es que tienes deseo distinto, Exacto. diferente. Tienes que Ujú. reconocer que ya no te sientes, a ver, que te toca cultivar, no es que no sientes, es que te toca cultivar la sexualidad más íntima, más como del corazón, menos de la fogosidad, sino más del corazón, de la Ujú. intimidad, quién es el otro, la vulnerabilidad, todo eso que es muy nutritivo, porque cuando Ujú. tú entras en ese estado de conciencia y tu sexualidad puede ser de unión de los genitales, a lo mejor, pero cuando unes los genitales, en vez de apurarte por una super erección y rapidísimo y eyacular, tú te Claro. quedas quieto ahí y meditas y sientes y acaricias, pues vas a quedar igualmente o más satisfecho, Ujú. ¿sí? Pero tienes que romper paradigmas, tienes que Claro, romper claro. cascarones y no pretender que la sexualidad debería ser la misma de los 20 y 30 años toda la vida. No, la sexualidad madura, cambia, evoluciona, se transforma y eso es algo de las cosas que enseño, que es muy revelador y también es muy liberador para las Claro. personas después que llegamos a la edad madura. Claro que sí. Sí, con esto que decía me viene a la mente otra de las cosas que yo escuchaba de usted y es cómo esta energía puede llegar también a generar cierta frustración, ¿no? En en lo que vivimos ya a nivel de intimidad. Y me viene también un poco esta parte del autoconocerse, del autotocarse, de cómo sé qué me gusta, qué no me gusta. Y esta energía también nos sirve para conocernos, ¿no? Para saber qué preferencias tengo de pronto y cuáles no. Entonces, Claro. cómo usar esta energía sin abusar de ella? ¿No? También porque se habla de la masturbación y se dice que no se debería, o que llevarla al extremo también no es lo más adecuado para uno, pero a la larga, si le sabemos canalizar, también nos sirve para esta parte, ¿no? Claro. Lo importante es saber que esto es una estrategia de trabajo con una técnica, ¿sí? Ujú. No estamos hablando de masturbar, no estamos hablando de muchas relaciones con los genitales, no. Estamos hablando de una estrategia de trabajo con nuestra propia energía sexual que se basa en lo mismo que se basa el mindfulness. A lo mejor las personas que nos escuchen conocen el mindfulness, que es una técnica de estar presente. Claro. Esto es lo mismo. Nosotros lo que estamos haciendo es aplicando la técnica de estar presente en nuestro cuerpo, reconociendo la existencia de la energía sexual. Ujú. Entonces, yo aprendo que mi cuerpo tiene una anatomía energética, que eso es lo que yo enseño. Y esa energía está depositada en los genitales. Entonces, hacemos ejercicios de aprender a respirar en los genitales, aprender a contraer y relajar los genitales y visualizar la energía saliendo de nuestros genitales y repartiéndose por el cuerpo. Cuando hacemos ese tipo de
prácticas, entonces ocurren las cosas que estás hablando, de que nosotros podemos empezar a sentir una conexión con el cuerpo que nunca antes habíamos sentido, Ujú. unas sensaciones de placer que nunca antes habíamos, tampoco que habíamos tenido acceso a ellas. Y es Claro. porque aprendimos estrategias de trabajo con la energía sexual. Es para que la gente no se confunda cuando uno habla de esto porque piensan, pero me está diciendo que tenga mucho sexo. No, estamos hablando de que tomes el tiempo de meditar Ujú. en tu cuerpo. Claro, si tú eres una persona que estás anestesiada en tus genitales porque traes una historia dolorosa, si tú eres un hombre que has perdido tu capacidad de erección porque tienes un estrés muy grande o porque tienes una confusión con tu sexualidad, pues lógicamente que esa energía está como apagadita. Claro, claro. Entonces, hace falta un trabajo de liberar todo eso, entender, sanar historias dolorosas, recuerdos, etcétera, para que es como que enciendas de nuevo una energía que está, ella no se Ujú, pierde, lo que pasa ujú. es que se duerme. Claro. Entonces la enciendes y empiezas a trabajar con todas estas visualizaciones, respiraciones, por supuesto, toque de los genitales para construir energía y con esas estrategias empiezas a tener un impacto en todos los aspectos de tu vida, no solo en la sexualidad. ¿Ok? Claro, claro que sí. En realidad es muy lindo cómo lo explica y esta diferenciación que llegamos a entender, ¿no? Porque es mucho el paradigma, ¿no? De la genitalidad, lo que vivimos hoy en día. Yo escuché alguna vez de algún autor, que no se me viene el nombre, que decía que la sexualidad también es como una ola, ¿no? Que en un tiempo estaba reprimida, en estos tiempos más o menos es como que se desbarató todo, es como demasiado fuerte y va a llegar un momento en el que se va a estabilizar también. Entonces, de acuerdo a lo que usted conoce, ¿en qué momento de la historia estamos ahorita y cómo podemos surfear esta ola, ¿no? Mira, estamos en un momento muy, pero muy interesante, pero también muy extraño y lleno de retos, Ujú. porque nosotros hemos soñado, pero por siglos, de liberarnos de la represión sexual que nos representó la educación que tuvimos religiosa de la sociedad, porque todos trataban de contener el impulso sexual, ¿sí? La Claro. religión trataba de contener el impulso sexual para que no fuéramos animales, para que no nos perdiera la lujuria, para que no y respetáramos a otros. Entonces nos tenían contenidos de la búsqueda de placer diciéndonos no, eso no se hace. Ujú. La familia también, porque a la familia no le interesaba que se rompieran ciertas como estructuras de la familia, entonces también te tenía contenido tu impulso sexual. Y la sociedad, por razones de salud pública, por evitar los embarazos no deseados que después van a llenar el mundo de un desorden, entonces todo el mundo nos contenía, ¿sí? Claro. Pero ha sucedido que digamos, esas barreras de contención se han ido disolviendo, porque aunque seguimos teniendo la religión católica y las personas siguen acercándose a la religión, ya la fuerza de ese castigo, de ese miedo, pues no es Ujú. igual, no es igual, porque Claro, las personas han total. subido su nivel de conciencia y dicen, a ver, yo no creo que Dios esté allá arriba mirando a ver si yo tengo sexo o no. Ujú. Sí, hubo una etapa de la historia en que Claro, eso se sentía así, como que un ojo que te claro que miraba te estaba viendo. exacto, y la gente no hallaba dónde esconderse para poder tocar sus genitales porque el cuerpo se lo pedía, ¿sí? Sí, sí, Entonces, totalmente. traemos mucho trauma en ese sentido, pero eso se ha ido disolviendo. También la familia, ya ves, la familia se ha desestructurado mucho, vienen los divorcios, las cosas, las familias extendidas, ya no es esa rigidez de la estructura familiar y tampoco lo es la sociedad. ¿Por qué? Porque ahora tienes la píldora del día siguiente, así que el embarazo no deseado tampoco es un dolor de cabeza tan grande. Las enfermedades de transmisión sexual parece que fueran algo raro, no, la gente no Ujú. las siente cercanas. Claro. Entonces, hay ahora una liberación tan grande que mira tú lo que te voy a comentar, no necesariamente se está viviendo como mucho sexo, no. Hay un grupo de personas que lo pueden vivir de esa forma, pero hay otros, sobre todo los adolescentes,
que se han ido quedando paralizados, ¿sí? Claro, también. Paralizados porque antes, cuando a ti te dicen lo que puedes y lo que no puedes hacer, te dan una guía, ¿sí? Sea como sea, te están diciendo lo que tienes que Ujú. hacer, porque te digan que no lo hagas o porque te digan que lo hagas. Pero cuando te dejan sin decirte qué hacer, no necesariamente es ideal. Y entonces ahora tienes a los jóvenes viviendo un impulso sexual en su cuerpo que no saben manejar y que Exacto. además están expuestos a un nivel de sexualización que nunca en la vida de nuestra cultura se había experimentado, Ujú. ¿sí? Entonces, lo que tú comentabas antes, están ocurriendo pues muchas confusiones acerca del tema de la masturbación, están los varones que son muy fogosos y que son muy visuales, se están quedando apagados de Claro. tanto estímulo sexual, su cuerpo se está apagando porque no han sabido poner límite, porque no sabían que Ujú. tenían que poner límite, ¿sí? Claro, Entonces, claro. estamos aprendiendo por ensayo y error. Ahora mismo es como que si a mí me gusta llamar el impulso sexual como un caballo. Nosotros teníamos un caballo brioso encerrado en un corral y ahora se abrió el corral y ese caballo primero salió casi desbocándose y Salió casi desbocado, rompiéndose las claro. patas. Sí. Y ahora está parado en la mitad de la pradera y no sabe para dónde ir ni qué Ujú. hacer, ¿sí? Sí, sí, En sí. esa etapa estamos en este momento y por eso es que la educación sexual que yo propongo es la educación de autoconciencia. Es decir, la educación sexual tiene que venir por quién soy, qué siento, Ujú. cómo es este impulso, cómo entiendo lo que me estimula y lo que me bloquea. Es Claro. decir, autoconocimiento, eso es lo que viene, trabajo de conciencia. Ya no sirve decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, ya se fue el caballo. Ahora te toca acercarte al caballo, hablarle y ver cómo haces para que te acompañe en un proceso de conocerse los dos. Ya Claro, no va a total. servir que lo encierre, ¿sí? Totalmente, totalmente, Doc. Yo en este punto de cómo está nuestro planeta y todo cómo viene funcionando, yo siento que estamos acercándonos a la unidad, a esta unidad que somos, ¿no? Y me viene a preguntarle un poquito esto dentro del concepto y de manejar esta energía sexual. Se han creado muchas etiquetas, que soy bisexual, que soy heterosexual, pansexual, y tantas cosas. ¿Qué tan bien nos hace o qué tan bien le hace a la persona vivir detrás de esa etiqueta? Porque yo digo, si es que yo como ser humano, qué sé yo, a mí me gusta jugar fútbol a las 3 de la tarde. No salgo y le grito a todo el mundo, me gusta jugar fútbol a las 3 de la tarde y me tienen que aceptar y los que no juegan a las 3 me voy en contra de ellos, ¿no? Que es como más o menos yo percibo la sensación o la situación. Entonces, ¿qué tan bien nos hace encasillarnos en estas etiquetas y luchar por ser visto como esta parte, ¿no? Sí, qué importante lo que es esa pregunta. Es un momento de mucha inquietud con respecto a esto. Fíjate, hay varias cosas. La primera es que seguramente el tema de la confusión acerca de la identidad sexual era propio de nuestro desarrollo en la vida, ¿sí? De nuestro Ujú. desarrollo durante la adolescencia, pero como estábamos tan reprimidos, no había espacio para esas dudas. Es decir, si eras varón y sentías una duda acerca de tu inclinación, si te gustaban las mujeres o te gustaban los hombres, no tenías espacio para decirlo. Entonces Claro. simplemente lo reprimías y te lo quedabas callado y sufrías en silencio hasta que por alguna razón se rompía y salía, ¿no? Ujú. Pero a ver, había como poco permiso para pensar estas cosas. Ahora se liberó ese permiso. Entonces, muy bien, quiere decir que todos los adolescentes van a tener ese espacio para poder decir qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Ujú. Hasta ahí es un proceso fisiológico que me parece normal. ¿Dónde está desequilibrado? ¿Sí? Uno está en desequilibrado en la parte de que el adolescente siempre tiene de manera natural dos como tendencias. Una, a rebelarse contra el sistema Claro. para encontrar su identidad.
Y dos, unirse a la manada para encontrar identidad, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando ahora la identidad de género se ha convertido en el elemento con el que yo me rebelo contra el sistema. Y entonces yo tomo ese tema como mi forma de decir, yo soy diferente, a mí me tienen que aceptar así, porque esa es mi propia identidad de eso, de adolescente que estoy buscando quién soy. Aunque Claro. mi búsqueda al final me diga que no sé quién soy, Ujú. pero me estoy tomando esa etiqueta para poder tener algo desde donde revelarme, ¿sí? Claro, claro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Tercer elemento importante, no podemos manipular hormonalmente ni quirúrgicamente a los adolescentes cuando están en unos procesos que son propios de su búsqueda de identidad. Ujú. Eso como médico yo siempre me voy a estar en desacuerdo, ¿sí? Sé como médico que hay personas que desde que estaban en preescolar ya tú notas, y si tienen su médico pediatra lo van a haber visto, que este niño está como, bueno, aquí pasa algo, pero Ujú. eso es diferente, eso es muy diferente a la moda, el movimiento, la manada, donde yo me quiero meter para identificarme y decir quién soy. Entonces, ciertamente que hay muchos elementos con respecto a esto de la manipulación hormonal, hay negocio, hay manipulación, ay Dios mío, hay muchas cosas. Entonces, Claro. yo he tenido muchas consultas de padres con hijos con estas cosas y lo que hemos convenido es ayudar al adolescente a que trabaje esa misma autoconciencia, es Ujú. decir, lo mismo que estamos hablando. Eh, Trabaja con tu energía sexual. La energía sexual no es ni de varón ni de hembra. La energía sexual es la energía de tu ser. En la Exacto. medida que la vayas trabajando, vas a ir entendiendo mejor lo que sientes. Y Ujú. cuando vayas entendiendo lo que sientes, te sientes más segura o más seguro de las decisiones. Estas decisiones, a menos que manipules hormonalmente o que hagas algún tipo de cirugía, son totalmente reversibles. No pasa nada que en una etapa de tu vida te sientas atraído por una persona de un género y luego digas, oye, pues mira, ya se me pasó, ahora me siento de nuevo. Tengo Claro. muchísimas personas también en mis consultas y como alumnos que han vivido eso Ujú. varias veces, mujeres que de repente eran heterosexuales, pasaron un proceso, sintieron conexión con otra mujer, lo vivieron, lo dejaron, volvieron a ser heterosexuales. Es decir, es verdad que el ser humano es complejo. Es Claro. verdad No, que no tenemos las cosas clarísimas en ese sentido. Pero lo importante en la etapa de la adolescencia, en la etapa ya de la adultez, es que no tengas prejuicios y que te dejes de autoconciencia. ¿Qué ujú. me pasa? ¿Qué estoy haciendo? Déjame vivirlo conscientemente, etcétera. Y en la etapa de la adolescencia, paciencia, tiempo, sin irse de locos a manipular nada, esperemos, porque puede ser una etapa transitoria que no pasa, que luego se van a arrepentir de lo que hicieron, ¿sí? Claro, claro que sí. A mí se me viene una metáfora, ¿no? Que alguna vez conversaba con un amigo y él conversaba, él me decía, dice, yo converso con amigos que son heteros y les pregunto y les digo si han tenido relaciones con un hombre. Y no, no, todos se escandalizan, me dicen que no y todo. Dice, pero si no has probado, ¿cómo sabes que no te gusta? Entonces, Sí. me viene a la mente por lo que decía, ¿no? Que son transiciones en cómo estamos a veces y que de pronto es eso, no ponerle mucha conciencia a todo acto que hagamos, a toda decisión que tomemos, para saber que nos está llevando un pasito más adelante en esto de conocernos, de saber quién somos y de qué venimos a vivir acá también, ¿no? Tal Entonces, cual. en base a eso, háblenos un poquito, Doc, de sus programas, de qué es lo que usted tiene. Está el diplomado por ahí, están muchos cursos pequeñitos para la energía masculina, la energía femenina, y la verdad que para mí es una de las primeras cosas que deberíamos aprender a cultivar como seres humanos, ¿no? Qué bueno, gracias. Mira, sí, yo tengo una escuela, ¿sí? Que se llama Escuela Santini de Sexualidad Holística. Esa escuela yo la creé en el año 2007 y la verdad es que empezó por ser el entusiasmo de enseñar lo que yo estaba aprendiendo sobre la Ujú. energía sexual, todos estos ejercicios que te estoy comentando, que yo estaba viendo el impacto positivo que estaban haciendo en mi vida.
y decía, bueno, esto hay que enseñarlo, ¿no? Y con el apoyo de unos amigos, pues empecé a atreverme a hablar de algo tan raro, ¿no? Claro, claro. Sí, y con efecto, y entonces, claro, como daba buenos resultados, pues me fui entusiasmando, ¿no? Y fui creando nuevas cosas y tal. Y todo eso terminó en lo que tengo hoy en día, que es una formación de 20 meses, 1 año y 8 meses, que se llama Diplomado de Sexualidad Holística. Es una, mira, tiene ese nombre académico y Ujú. tiene un propósito así como académico, pero en realidad es un viaje espiritual, espiritual de trascendencia, porque eso es lo que es Ujú. espiritualidad, es trascendencia, a través de nuestra propia sexualidad. O sea, que el Claro. diplomado es un viaje. El diplomado es como decirle a una persona, mira, ¿quieres la universidad de la vida? Bueno, haz este diplomado. Esto es Ujú. universidad de la vida. Este diplomado te va a enseñar quién eres, tu energía, cómo cultivarla, te va a enseñar sobre eso de lo masculino, lo femenino, etcétera. Ahora, hay tanta información y hay tantas, y este es un trabajo de conciencia que no lo puedo cubrir todo con el diplomado. Ujú. Entonces fui creando los programas cortos, que son programas generalmente de 6 semanas, de 8 semanas, que van tocando temas específicos, como muy bien comentas. Hay el programa Liberación de Bloqueos sobre sexualidad, que es un programa que trabaja con lo masculino y con lo femenino, y es muy revelador, porque cuando yo trabajo con la esencia masculina y me doy cuenta que me da rabia, trabajar unos ejercicios de energía, unas afirmaciones sobre lo masculino, y me doy cuenta que me tenso y me da rabia, digo, ah, pero yo tengo como un tema aquí con lo Claro. masculino, ¿sí? Y ahí empiezo a revisar qué pasa con mi relación con los hombres, con la mujer, con el padre, y me voy dando cuenta de que si yo tengo herida esa relación con lo masculino, eso impacta mi vida entera, Ujú. impacta mi capacidad de crear, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, programa Liberación de Bloqueo sobre Sexualidad es revelador, muy revelador, Ujú. trabajando lo masculino, lo femenino. El programa Energía Sexual para el Hombre es un programa de introducción. Ah, hay una energía, sí, ¿cómo Claro. es? ¿Dónde está? ¿Cómo la muevo? Sí, sí, sí. Y así, pues hay varios que los pueden ver en mi página web. Y van, entonces, pueden empezar el camino por los programas cortos o pueden empezar el camino por el diplomado, pero es un camino para la vida. La Exacto. sexualidad se va a beneficiar positivamente, pero más que todo, el impacto es en la vida entera. Exactamente, sí, exactamente. Y yo muy agradecido, Doc, por este espacio que nos ha dado. Es tan lindo conversar desde esta parte. Yo siempre digo, el concepto es chiquitito cuando lo enmarcamos en una palabra, pero se abre a tantas cosas, a tantas ramas de la vida. Y esto de la energía sexual, pues es eso, ¿no? Estamos hablando que es la creación, que parte también de la alimentación, cuando me dejo llegar por el alimento, de Así es. conocerme, de explorar, de tener conciencia de mover, así que para mí es hermoso cómo usted lo ha planteado, cómo lo ha conversado y nada, agradecido, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. A todos mis amigos les invito también a que sean parte de este viaje, como dice la doctora Gabriela. Indagar, buscar, sí, hay mucha información y se me viene a la mente un libro que leí de David Deida que se llama Cómo conocer a Dios a través del sexo. Entonces, cuando yo vi Bueno, perfecto. el nombre del libro, dije, ¿qué es esto? Y cuando me puse a leer, empezó a llegar la información, entre esas la suya, y decía, es que está en todo, es que está en absolutamente todo. Entonces, doctora Gaby, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por habernos compartido todo este lindo tema. Y pues nada, les dejo para que se despida y hágales la invitación también a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo siempre valoro muchísimo que me entrevisten personas que tienen ya un camino recorrido, una búsqueda sobre este tema, porque es muy emocionante ser portavoces, Ujú. mensajeros de esta información que es tan empoderadora. Así que gracias, gracias por la invitación y por la entrevista tan preciosa. Y bueno, sí les invito a que me sigan en la página www.sexualidadholística.com y en Instagram en @sexo y espíritu, y ahí van a estar viendo las cositas que voy poniendo, los talleres, etcétera. Gracias. Exactamente, y les ponemos aquí todos los datos que necesitan para contactar con la doctora y pues bienvenidos a este viaje.
Gracias. Nos vemos semana a semana, amigos. Que estén muy bien. Sigan compartiendo esta información con la gente que crean que lo va a necesitar y pues con más invitados, con más información para seguir quebrando nuestros cascarones. Nos vemos la próxima.